Muy buena, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Radio. Un domingo más estamos con vosotros para seguir hablando sobre la cultura, la fe y del pueblo evangélico, sobre todo aquí en nuestra gran y maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera. Bueno, como bien sabéis, la semana pasada tuvimos con nosotros un matrimonio misionero, el cual nos estuvimos hablando, tanto con él como con el pastor Miguel Muñoz, estuvimos hablando sobre la persona de Jesús. Y la verdad que fue un programa maravilloso, un programa en el cual pudimos ver los atributos de nuestro Señor Jesucristo, un Dios vivo y un Dios real, que es el cual seguimos, al cual servimos, bendito sea su nombre. Nuestro Dios que amamos con todo el corazón, que ha cambiado nuestras vidas y que ha traído a nuestra vida ilusión, esperanza, una motivación y un reto en el cual tenemos que vivir diaria y constantemente. Bueno, hoy tengo conmigo y tengo con vosotros, evidentemente, tengo un matrimonio. Quiero hablaros de un matrimonio ya consolidado en el Señor, un matrimonio que ya lleva mucho tiempo, lleva ya, digamos, muchas batallas curtidas en la obra y en el ministerio del Señor. Y para mí es un honor de presentaros en esta hora y que podáis escuchar pues a nuestros hermanos José Sosa y Charo Bazán. Hermana Charo, bienvenida. Gracias. Nuestro hermano Pepe, bienvenido. Gracias. Decía que si os podía acercar un poquito los micrófonos, ahí está, y para que se escuche mejor, perfecto. Hablaba de que soy ya un matrimonio con unos años, bueno, evidentemente hablaba de un matrimonio consolidado en el Señor, pero también ya lleváis unos años casados, ¿no es así? 39. 39 años. Ahí queda, ¿no, Pepe? Ya suma. La verdad es que, bueno, 39 años, ¿cuántos niños tenéis? Dos criollos. Bueno, me imagino que ya serán mayores, ya son padres. Ya son padres. ¿Y cuántos nietos tenéis, Dos nietos. Nietos. Sí, un nieto por parte de mi hijo mayor y una nieta por parte de mi hijo pequeño. Qué bueno. Sí. La verdad es que, bueno, es un reto para los matrimonios de hoy llegar a 39 años de casado, no sé. Creo que son poquitos los que llegan a esa fecha, porque hoy en día la media de los matrimonios que duran, no sé, son 15 o 20 años, cuando sí, ya llevan un tiempo, ya lo que predomina es el divorcio actualmente. Bueno, nosotros cuando hicimos la promesa de la boda, pues era una promesa que éramos conscientes de que era un compromiso. O sea, se ha unido en la enfermedad, unido en la salud, unido en la pobreza, unido en la riqueza, que son menos, pero bueno, y hasta que la muerte los separe. O sea, el matrimonio no tiene que ver con emociones, que también las hay, sentimientos, que también los hay, sino que sobre todo es un compromiso. Y bueno, yo lo entiendo así, ella también lo entiende así, y creo que es la base de la estabilidad del matrimonio. O sea, es algo que tiene que ver con un compromiso de la voluntad y una palabra que uno da. Y en ese aspecto creo que es fundamental para mantenerse unidos. Evidentemente, confiamos en Dios, en un Dios que ha creado y ha instituido el matrimonio y que Él dice que hasta que la muerte nos separe. En ese sentido, pensamos que Él nos da también esa estabilidad, el creer por fe lo que Él nos manda, pues también nos alienta y nos conforta en mantenernos unidos. Y el matrimonio no es emociones y globos y cohetes, sino hay momentos diversos, pero Dios nos ayuda a mantenernos firmes. Pero que cuando yo, amo y ella dimos ese voto público, era un voto hasta que la muerte nos separe. Qué bueno. 39 años. ¿Vosotros conocisteis al Señor, estáis en los caminos del Señor antes de estar casados o ya estabais casados? ¿Antes? De casarnos, sí. ¿Ya conocéis vosotros al Señor? Sí. Ajá, claro, por eso ya a esas palabras que Pepe nos está diciendo, ¿no? Es el tener claro, cuando ya vosotros habéis contraído matrimonio, teníais ya claro este concepto de lo que la palabra, lo que José nos ha explicado, ¿no? De lo que el Señor quiere en relación al matrimonio. Sí, por supuesto, sí.
Y bueno, ¿dónde os casasteis, Charo? En San Lucas. En San Lucas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues la verdad es que sí, ¿no? Que como bien comentaba antes, o sea, yo creo que es un reto para los matrimonios de hoy el tener claro, ¿no? Porque el tener claro lo que, y para nosotros como creyentes, como evangélicos, y que creemos en la palabra del Señor, tenemos claro de que el matrimonio no son cosas de oro, sino que el matrimonio son cosas de tres. Efectivamente. Como creyentes sabemos que Dios nos va a ayudar. Nosotros también veníamos de una época que bueno, el divorcio estaba muy poco en la gente común o la gente pues sencilla del pueblo, ¿no? Es muy lamentable ver cómo se usó la más media, la televisión. Yo me acuerdo hace unos más de 35 años cómo ya empezó, después de Franco sobre todo, ya empezó entonces en poco tiempo pues a las novelas, a las películas, que era casi diaria, pues a darse a entender que no tenía por qué la gente o los matrimonios permanecer unidos tanto tiempo. Que si había alguien que la comprendía mejor o alguien que lo comprendía mejor, pues ¿por qué iba a durar el matrimonio? Entonces ahora mismo estamos teniendo pues el resultado de esa fuente continua, a través de la televisión sobre todo, de que el matrimonio no tiene por qué aguantar tantos años. Sí. Y en ese sentido es una pena, porque yo como profesor que soy de enseñanza religiosa en los colegios, pues yo tengo alumnos pues donde ya hay algunos hermanos que son de varias madres. O mi hermana tal es de otro padre, mi otro hermano es de otro padre. Entonces ya estamos viendo que ha habido un ataque impresionante y total al matrimonio. Y entonces ya tenemos, estamos recogiendo, después de unos 35 años, estamos recogiendo evidentemente un daño terrible que ha recibido y un deterioro increíble del matrimonio. Después del matrimonio, pues tú sabes, el ataque ha sido, bueno, en el mismo matrimonio que se han separado, pues los niños han sufrido esas tensiones entre los padres, han sufrido falta de afectividad por todo ese ambiente de tensión entre ellos mismos. Después se han usado los hijos para las discusiones conyugales o cuando se han separado. Entonces ahora tenemos una etapa donde chavales con 25 años, 28 años, no ven que el casarse o el matrimonio pues tenga algún valor. Y ya viene con carga afectiva, viene con cargas de muchas carencias. De manera que ya busca en otros medios, buscan satisfacer sus necesidades emocionales y también sus necesidades pues espirituales. Y es una pena, porque actualmente ya no es el matrimonio que se ataca, que ya ha sido atacado y bombardeado por muchos años, sino ahora es pues a los niños, ¿no? Los niños hay que enseñarles pues a que ellos decidan el tipo de género que quieren ser. O sea, una cosa terrible. Entonces, el enfoque observamos que es un ataque a la familia, ¿no? Un ataque a la familia, destruir la familia. Sí. Esos modelos que nosotros hemos vivido con mi padre y mi madre, nuestros abuelos, pues que aunque no eran creyentes, pero tenían un compromiso de mantenerse juntos hasta que la muerte los separe. Pues yo vengo de esa época y da mucha pena ver que el ataque ahora es hasta a los niños. Sí. Tremendo. La verdad es que sí, pero todo esto para mí es la consecuencia de que esta sociedad aparta a Dios de su vida. Exactamente. Sí. Yo creo que la falta, estamos viviendo una sociedad que no tiene temor de Dios, una sociedad que quiere vivir sin Dios, una sociedad que le da la espalda a Dios, una sociedad que tira por tierra los valores bíblicos. Lo que está claro es que las consecuencias de apartar a Dios de nuestra vida, pues es la que tú un poco comentas, José. Estamos viendo matrimonios completamente
destrozado, matrimonio, vida y familia destrozada, y es triste. Y para mí es eso, sencillamente, una sociedad que se aparta de los caminos de Dios y que no obedece a Dios, no quiere, ¿no? Una sociedad que no quiere a Dios. O sea, tú lo tienes que decir en relación a lo que estamos comentando. Hombre, sin Dios no hay seguridad. Uh-huh. Eso es lo primero que hace Dios cuando llega a nuestra vida, ¿no? Nos da estabilidad. Bueno, recuperamos la paz con Dios, que es lo primero. Uh-huh. Porque alejados de Dios no hay paz con Dios. Y muchos beneficios con Él. O sea que muchas veces se piensa que ser cristiano es perder cosas que el mundo nos ofrece, uh-huh. pero este mundo tiene cantidad de cosas para ofrecernos, pero nada comparable Amén. A lo que Dios ofrece, porque Por bueno, supuesto. empezando ya con los 10 mandamientos, en el primer mandamiento que Dios dice que amen a Dios sobre todas las cosas, allí dice, porque yo soy tu Dios, que soy el único, que tengo misericordia, dice, a millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que solamente amar a Dios y buscar guardar sus mandamientos, está claro que nadie los guarda del todo, porque todos somos pecadores, pero estamos en el camino de querer agradar a Dios, de querer conocer sus mandamientos, de querer obedecerlos, y en ese camino la misericordia de Dios nos llega a millares, dice. Qué bueno. Y eso a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta, pero cuando hacemos un poquito de memoria para atrás, en nuestras vidas, nos damos cuenta que ha sido la misericordia de Dios. Y en nuestro matrimonio, yo digo que es la misericordia de Dios a millares, soltando a millares sobre nuestra vida. Eso es parte del cuidado de Dios sobre nosotros. Y bueno, no creo que haya nadie que no quiera eso en su vida. Tener el cuidado de Dios sobre sus vidas. Amén. Había ahí un texto que la palabra, yo lo repito mucho, ¿no? Porque a mí me encanta, ¿no? Cuando la Biblia será precisamente una promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Y serán benditas en ti en tu simiente todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo, ¿no? Amén. O sea, toda la familia que tenga a Cristo, que siga al Señor Jesucristo, esa familia es bendecida. Amén. Esa familia Dios la guarda, la respalda y Dios la bendice. Amén. ¿Entiendes? Pero estamos lo que vida y completamente desestructurada. Es lo que estamos viendo actualmente. Pero bueno, damos gracias al Señor por vuestro matrimonio, porque el Señor siempre lo habéis tenido claro, ¿no? Sí. Y bueno, me gustaría un poco conocer también de esos 39 años casados, pero me comentabais que ya antes habíais conocido al Señor. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Quién? No sé, ¿cómo conociste al Señor, doctor Charo? Yo tenía 15 años cuando me fui a trabajar a Francia. Ajá. Y bueno, allí fuera del entorno familiar, bueno, aunque iba con unos tíos, pero bueno, en realidad estaba sola, lejos de mis padres. Encontré un trabajo como niñera y estaba sola. Allí empecé a leer el Evangelio y allí empecé a ver mi pecado, sobre todo. O sea que empecé a conocer a Dios y a ver mi pecado y mi necesidad de Dios. Y allí fue donde me convertí, le entregué a Dios mi vida y bueno, creo que es la mejor decisión de mi vida, vamos, sin comparación. ¿A través de una predicación? ¿A través de...? No, fue con el Evangelio. Ajá. Sí que yo había escuchado algunas predicaciones. Sí. Y bueno, las predicaciones eran como llamándome a entregarme al Señor todas, porque es que Dios me estaba llamando. Y no sé si tenían que ver conmigo o no tenían que ver conmigo, pero estaba claro que Dios me estaba llamando y yo le entregué mi vida y le entregué mis pecados, porque eso era lo único que yo tenía para entregarle a Dios, mis pecados, y Él me perdonó. Y disfrutar de la paz, del perdón de Dios, para mí fue especial, porque yo venía del catolicismo romano, donde sí que me confesaba muchas veces, pero no sentía el perdón de Dios en mi vida, pero en aquel momento sí lo tuve. Me sentí perdonada para siempre, porque creí lo que Dios dice en su palabra: el que a mí viene yo no le echo fuera. Qué bueno. Y yo fui a Él y yo sabía que Él no miente, que su palabra es verdadera, y a partir de ahí a disfrutar del perdón y de la paz con Dios. Eso. Cuando tú estabas hablando, Charo, me acordaba lo que el Señor decía, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. O sea, tú escuchaste la voz, claro. Tú sabías que el Señor te estaba llamando. Amén, sí. para que tú lo siguieras a Él. Sí. Y hasta hoy en día sigue siguiéndole, yo creo que gloria a Dios.
Sí, Gloria a Dios. sí. Ya cumplo O sea, 49. Exactamente, si con 15 años, madre mía, 49 años en el Señor. Sí, sí. Y Dios ha sido fiel contigo, Charo. Siempre. Qué bueno, Más que fiel, no fiel, no, más que fiel. qué bueno, qué gloria a Dios. Siempre me ha dado mucho más que lo que yo estaba esperando en cuanto a las cosas que yo le he pedido, ¿no? Ujú. Él me ha dado mucho más, siempre, con abundancia. Entonces, es rentable Sí, seguir a sí, Dios sí, en sí. esta vida. Vamos. Amén, amén, amén. No pensando ya en la eternidad, de saber que vamos a estar toda la eternidad con Él, que eso también es una certeza, pero además en esta vida es rentable Sí, seguir a sí, Dios sí, eres fiel. por sus beneficios. Qué bueno, qué bueno. José, ¿tú cómo conociste al Bueno, a los 16 años, 17 años, me planteé que ese Dios que había tenido yo una cierta cercanía, cierta, porque realmente estaba dentro de un contexto católico donde más bien se seguía un cierto temor, un cierto miedo a ese Dios. Las liturgias propias del catolicismo, bueno, pues la primera comunión, con ese temor de que, bueno, de que podía hacer daño cuando te daban la hostia consagrada, que podía hacer daño al cuerpo de Jesús. Y uno muy asustado con que se te pegaba ahí en el cielo de la boca, y uno ahí bastante preocupado porque no quería hacer ningún daño al cuerpo de Jesús en aquella época. Y también iba a la Iglesia Católica. A los 16 años tuve un resurgir de asistir más a menudo. Y efectivamente, ¿por qué empecé a asistir más a menudo? Quería conocer a ese Dios, conocerlo de una forma más cercana, porque la propia liturgia no sabía quién era Él, qué pensaba Él. Por ejemplo, uno, si no tuviera padre y de mayor conociera algo de nuestro padre, y lo que nos da para conocerle fuese unos cuadros, una fotografía, pues tú lo observas, lo miras, pero solamente observas detalles que no te hacen realmente comprender lo que él piensa, lo que él sentía, sus ilusiones, sus deseos, sus metas. En eso te quedaba totalmente pues ignorante. Y entonces empecé a asistir más a la Iglesia Católica para poder conocer de una forma más normal a ese Dios que me habían hablado desde siempre. Y lamentablemente casi todo era liturgia en aquella época. Y incluso había una iglesia de San Lucas, de Santo Domingo, que incluso lo hacían todo en latín, lo cual, pues más lejos todavía. Ya ni la liturgia podía enterarte. Así que eso me llevó pues a otra vez dejar de asistir a la Iglesia Católica, y pues seguí la rutina de los fines de semana, salir con los amigos, pues de lunes a viernes estudiar FP en electrónica, yo estudiaba. Y un día tuve un amigo de hace muchos años que me invitó a escuchar una conferencia de un psicólogo y tal, y coincidió que esas conferencias se daban en una iglesia evangélica. Y cuando yo vi que abrían la Biblia y hablaba con total abundancia pues de quién es Dios, quién es Jesús, pues digo, esto es lo que yo estaba buscando. No las liturgias, que la liturgia no me llevaba a conocer a Dios, y a partir de ahí pues me quedé pues en el estudio de la Biblia, y hasta ahora sigo estudiándola. Qué bueno. Ahí conocí entonces a Jesús, que Jesús murió en la cruz, Él vive, Él está cerca de nosotros, como tú comentabas antes, pues como dice Jesús en Juan, ¿no? Que mis ovejas oyen mi voz, una promesa que Él nos da. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Esto era algo tremendo, ¿no? Esa autoridad, esa contundencia, como Jesús afirma, que yo les doy vida eterna, y en ese momento, no algo en el futuro dudoso, sino era pues exacto en ese instante. Dice, y no perecerán jamás. O sea, son cosas tremendamente revolucionarias. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre uno somos. O sea, que era tremendo, ¿no? Era algo que te hacía pensar que esto es lo que yo busco, un Jesús vivo, un Jesús que te lleva pues a experimentar una seguridad, te lleva a pensar que Él siempre va a estar contigo,
y digo, qué tarde he encontrado yo a este Jesús. Solamente tenía la liturgia. Y bueno, y lo más maravilloso para nosotros es que bueno, la Biblia viene por los judíos. Todo el Antiguo Testamento lo escribieron los judíos, el Nuevo, excepto Lucas, que era griego, pero avalado por Pablo, pues es tremendo. Después del Evangelio, lo más tremendo que hemos recibido nosotros, los gentiles, porque para los judíos somos los gentiles, una raza de inferior posición, lo más tremendo es que nosotros después recibimos el Evangelio por un judío perseguidor de la iglesia, un judío que arrastraba a los creyentes, que los llevaba a la muerte, un judío fanático que un día tuvo el encuentro con Jesús y su mente empezó a cambiar. Y después de años y de recibir el Evangelio directamente de Jesús, él nos lleva a una situación tremenda. O sea, es un judío el que nos trae el Evangelio. Un Evangelio de gracia, un Evangelio de la fe, y que él, como sabemos que él dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es tremendo, porque nosotros veníamos de un contexto de obras, de buenas cosas, el confesarte, los rezos a la Virgen María, a los Padre Nuestro, en fin, todo eso, es de temor. Y él, este judío que era perseguido de la iglesia, que tuvo un encuentro con Jesús, nos trae algo revolucionario para los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que un descanso total. Ya, no era el esfuerzo del ser humano en hacer buenas obras e intentar no pecar, sino que ya la justificación no puede venir por las obras de la ley, sino como sino dice, por la fe en Jesucristo. Exactamente. Entonces eso era algo revolucionario. Y es que eso lo dijera un judío, que los judíos eran aférrimos a realizar las obras de la ley y ajustarse a las obras de la ley. Pablo era fariseo del fariseo, hebreo, que los fariseos añadían muchísimas cosas a la ley. Pues que lo dijera eso, un judío fariseo, para nosotros, pues será algo revolucionario. Porque para un judío, bueno, de hecho en Gálatas, Pablo lo que está diciendo, que a nadie se le ocurra añadir a la fe en Cristo nada para la salvación. Amén. A nadie se le ocurra añadir. Porque estaríamos diciendo la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario, claro, sería incompleta. Yo tengo que añadirle algo. Exactamente. Por eso Pablo, aquí se observa en Gálatas que había judaizantes que los perseguía, porque claro, él predicaba una libertad que los judíos no la tenían, porque los judíos eran esclavos de la ley. Entonces, claro, eso muchos judaizantes les perseguía y les decía, este Pablo está predicando un evangelio que es absurdo, porque la circuncisión es fundamental. Entonces, por eso Pablo el mismo Gálatas dice, ojalá esos que os perturban se mutilasen. Sí. Entonces, claro que sí, eso. por supuesto. Entonces ellos querían añadir, los judíos querían añadir, sí, creer en Jesús, pero también la circuncisión y otras cosas. Y no, solamente justifica la fe en Jesús, en Cristo. Nada más. O como diría Efesios, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sí. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Claro, pero en Gálatas se desarrolla de una forma tremenda. ¿No? Pablo dice, si aún nosotros o alguien os predica, o un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente, sea anatema. Y el evangelio lo dice con claridad. La ley no justifica, solamente Jesús. Y es algo revolucionario, algo tremendo. Lo que se ve, o sea, si antes decía, ¿no?, que en relación a tu esposa, a Charo, de que mis ovejas oyen mi voz, en tu caso yo diría, ¿no?, lo que dice el Señor, ¿no?, buscadme y me hallaréis. Y tú buscaste al Señor. Buscaba, aunque el Señor ya te conocía, como dice el Señor, ¿no? Sí. Él es el que viene a buscar las ovejas perdidas, ¿no? Amén. Pero tú buscabas. Y el Señor, pues como dice su palabra, lo que acabo de decir, ¿no? Buscadme y me hallaréis. Claro, y la cuestión es que no es una cuestión de emociones o sentimientos, es una cuestión de confiar en Él. Claro, porque lo que puedo observar en ti, lo que nos estás transmitiendo, es que claramente, si tú tuviste fe, pero
ahora te has fundamentado en la palabra. Tú sabes, como diría, no me acuerdo de quién fue, ¿no? Yo sé en quién he creído, ¿no? Pablo creo que fue, ¿no? Pablo, ¿no? Claro, claro. Pablo dice, yo sé en quién he creído, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque está fundamentado en las Escrituras, ¿no? Y yo lo que puedo decir que esa seguridad de salvación que tenemos, gloria a Dios, ¿no? Que tenemos esa seguridad de salvación. Porque Él lo dice, no porque uno lo sienta exactamente. o tenga unos sentimientos buenos, sino porque Él lo dice y lo afirma muchas veces. Amén. Eso es para nosotros una gran tranquilidad y consuelo. Y todo por gracia, todo siendo la bondad inmerecida de nuestro, de nuestro Dios bendito, ¿no? Sí. Pues gloria a Dios, la verdad es que tenemos un Dios bueno, y bueno, yo creo que tenemos que anunciar de estos micrófonos que hay muchas personas, ¿no? Y más en nuestros Jerez de la Frontera, ¿no? O en nuestra España, podemos decir, muchísimas personas que quieren decir, no, pues yo voy a hacer esta promesa, o yo voy a hacer esto para ver si Dios me consigue y tal. Yo creo que tenemos un Padre bueno, un Padre que Dios no quiere el sacrificio humano. El Señor, como bien dice, bueno, la carta de Gálatas es lo que tú bien comentas, ¿no? Tanto Gálatas, Efesios, ¿no? Y bueno, Romanos también. Romanos, exactamente, ¿no? Muy bien también. Nos habla que la salvación, que la gracia, que el acercarnos a Dios es por gracia. Por eso nuestro Señor nos dice, ¿no? Ese versículo, capítulo que nosotros anunciamos muchas veces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, más no se pierda y tenga vida y vida eterna. Es el amor de Dios, es la misericordia, la bondad de nuestro Dios bendito. Hay salvación por gracia en el Señor. La obra ya la hizo Él en la cruz. Nosotros le hemos entregado, como tú bien decías, ¿no? En tu testimonio, le hemos entregado nuestros pecados y Él nos lo ha perdonado. Así que para mí fue algo extraordinario poder conocer la palabra de Dios. Pues vamos a tener un breve descanso y seguidamente pues vamos a hablar también de cómo fueron esos comienzos en el Evangelio del Señor, en vuestros comienzos, ¿vale? Bueno, pues seguimos con vosotros, mi querido amigo, mi querido oyente. Bueno, la verdad que estamos hablando hasta aquí lo he hablado de cómo el Señor ha consolidado vuestras vidas, cómo vuestro matrimonio, cómo esa experiencia, cómo habéis conocido al Señor en todos estos años, cómo el Señor os llamó, porque yo creo que el Señor os llamó, cómo el Señor ha transmitido esa seguridad que Pepe nos hablaba, ¿no? Esa convicción a través de la palabra, y hasta ahora pues Dios ha bendecido. Pero yo me imagino que hace 40 años el Evangelio no sería fácil, ¿no, Charo? O sea. No, era muy complicado. En San Lucas no cerraron el lugar de culto, por ejemplo, porque no estaba permitido, ¿no? Pero Dios es más grande que todo eso. Los creyentes se seguían reuniendo por casa o como fuera, ¿no? Pero no fue fácil, ¿no? Yo recuerdo detenernos en Andújar concretamente por predicar el Evangelio en la calle, ¿no? Y llevarnos al calabozo. Bueno, a mí no, porque era una chica, pero todos los chicos que habían en el grupo fueron al calabozo esa noche. ¿La Guardia Civil? La policía, sí. Sí. Entonces, bueno, pero eso, cuando uno predica a Jesucristo, es que nos da gozo, ¿no? Porque los primeros cristianos también fueron perseguidos por hablar de Cristo. Y hoy también somos perseguidos. Somos perseguidos de otra manera. La gente nos manda a callar diciendo yo te respeto, tú me respetas a mí. No quiero escuchar nada de eso. Entonces, por respeto nos callamos la boca, pero es otra manera, otra forma de... Y no saben lo que se están perdiendo, ¿no? Porque por respeto, nos callamos cuando de verdad lo que tenemos en nuestras vidas es el mejor mensaje que nadie jamás puede haber oído, que es el mensaje de salvación. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de libertad en Cristo. La gente piensa que estamos esclavizados a una religión, pero lo que Cristo trae a nuestras vidas es libertad y no esclavitud en ningún momento. Así que de verdad lo que tenemos que hacer más a menudo es proclamar ese mensaje, porque ese es un mensaje que trasciende y que repercute a los que tenemos cerca. La gente, los que tenemos cerca, alguna gente no quieren escucharnos, pero luego se sorprenden, por ejemplo, cómo sobrellevamos los problemas con los hijos, cómo sobrellevamos
la enfermedad, o cómo sobrellevamos las crisis económicas, o cómo sobrellevamos. Y podemos sobrellevarlas porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Amén. Y creemos que Dios es el más grande. Su presencia está continuamente en nuestra vida, en lo bueno y en lo malo. Pero lo mejor es tener a Dios a nuestro lado, ¿no? Y todas las dificultades las pasamos pues con la ayuda de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, en la adolescencia de mis hijos, yo tenía mucho miedo de que tocaran droga, el alcohol, el tabaco, otras cosas. Y cuando salen ya no los puedes controlar, y yo tenía muchísimo temor a ratos, ¿no? Era una lucha que yo decía, pero bueno, me ponía de rodillas y me ponía a orar, y eso me daba una paz, porque yo ponía a mis hijos en manos de Dios. Qué bueno. Y yo sé que esos temores los tienen muchos padres, pero no todos los padres tienen a un Dios en quien pueden poner a sus hijos en sus manos, ¿no? Porque yo sabía que yo estaba poniendo a mis hijos en manos de Dios. Y en las manos de Dios yo decía, ahí están seguros, Señor. Yo sé que ahí están seguros. Entonces eso me daba paz. Entonces esa fase de mi vida, de mis hijos adolescentes, la pude superar. Había ratos de angustia o ratos de temor, pero eso se arreglaba llevando a mis hijos al Señor. Y gracias a Dios, Dios los ha cuidado, ¿no? Los ha librado de muchos peligros, porque todos esos peligros están ahí, claro. Se me venía a la mente mientras tú estabas hablando sobre echar las cargas al Señor, ¿no? Lo que dice, creo que es la segunda carta de Pedro, cuando el Señor nos habla, echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que ese es un mensaje para hoy en día para muchas madres, ¿no? Claro, Charo. sí. Vamos, yo no me imagino la gente que no tienen a Dios, ¿qué hacen cuando tienen toda esta ansiedad y toda esta preocupación? No tienen a dónde ir. Es una desesperación, mientras que con Dios hay esperanza. O sea, no es una utopía, no es algo para la eternidad, para otra época, es algo para aquí y para ahora y para estas circunstancias, ¿no? Yo en aquel momento, pues mi ansiedad o mi preocupación del momento la echaba en el Señor, y eso me daba paz. Podía disfrutar, la verdad. Entonces, pues le doy gracias a Dios por eso, por supuesto. Qué bueno. José, ¿tú qué nos puedes decir de esos primeros comienzos? Pues bueno, repartíamos tratados por la sierra, por algunos pueblos con el pastor, y claro, y a veces nos llevaban al cuartelillo, allí en la Guardia Civil, allí estábamos esperando pues que decidieran qué hacer con nosotros, si éramos unos revolucionarios o que íbamos en contra del franquismo. Sí, bueno, en aquella época era el franquismo, evidentemente. Claro. Y entonces, bueno, después se daban cuenta que, bueno, que éramos totalmente inofensivos, que a fin de cuentas lo que estábamos era proclamando la palabra de Dios, palabra que, bueno, que ya estaba traducida en muchas versiones en la Iglesia Católica, ¿no? Que tampoco era que estuviéramos yendo en contra ni siquiera de la Iglesia Católica, porque la palabra de Dios dice, como yo comentaba este día a mi concuñado que se iba al Rocío y dice, ¿quiere que le pida algo? Digo, mira que la versión vuestra de la Biblia dice que esas son estatuas pues hechas con oro, plata, pero que tienen oído pero no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen ojos y no ven, y semejantes son los que la hacen. Digo, que vaya a pedir si vuestra propia Biblia. Yo aprendí hace muchísimos años que eso realmente es, como digo yo a mis alumnos, como poner una silla y tú ponerte arrodillándote delante de la silla, que está hecho de un material pues similar pues a las propias estatuas, y pedirle cosas. No tiene sentido, ¿no? Entonces se quedó un poco parado. Digo, yo creo que hacemos bien en leer las propias versiones que tenéis, porque es tremendo las cosas que dice, igual que la versión nuestra de la Reina Valeria, ¿no? Así que la verdad es que también cuando yo estudiaba electrónica en comunicaciones, yo fui técnico por muchos años en telecomunicaciones, pues allí en el instituto donde yo estudiaba, pues también se me prohibió, el cura me prohibió que yo hablara de la palabra de Dios católica. Y el servicio militar también, me imagino, ¿no? Que hablara de la palabra de Dios católica, que hablara, hay que tenerla escondida, no tiene sentido ninguno. Entonces, como siguiera hablando, pues me echarían posiblemente del instituto, todas esas historias, ¿no? Claro, el tema del servicio militar, pues también, yo desde el principio dije que yo no era católico, no me iba a poner de rodillas delante de una hostia consagrada, que a fin de cuentas, pues es solamente otro tipo de
de enfoque más bien católico romano, no cristiano, evidentemente, porque era como que el cuerpo de Jesús estaba allí, el cuerpo de Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, y ya ni siquiera el cuerpo que a él le veremos cuando aparezca va a ser igual al que vimos en aquella época. Ujú. Además, Jesús hablaba del pan y el pan y el vino, pues como una representación, el pan representando su cuerpo, simbolizando su cuerpo, y la sangre simbolizando esa sangre que iba a ser derramada en la cruz por nosotros. No como que allí había una que se convertía esa hostia consagrada, y yo dije, mira, yo no me voy a poner de rodillas de esa cosa, porque para mí no tiene que ver nada con la Biblia. La Biblia incluso muestra en ese aspecto. Y entonces me quitaron de ponerme allí de rodillas ante la hostia consagrada. Ya me tenía un poquito en contra, me hablaban diciendo, ¿y tú qué? ¿Que no crees? No sé. Una vez el coronel se paró donde estaba yo haciendo guardia y me dijo, ¿usted cree en Dios? Digo, yo sí creo en Dios. Y dice, pues eso es lo que importa, y ya está. Y me saludó. O sea que yo, sin darme cuenta, tenía una cierta fama allí bueno, era aquí en Jerez, ¿cómo se llamaba? Esa parte que era donde estaba el Ejército del Aire. ¿La Parra? En La Parra. La Parra, sí. Allí fue todo ese ambiente que viví yo en mi época y tal. Y bueno, Hablando... me sorprendí que incluso parecía que había como, tenía un teniente, el teniente Rodrigo, que también pues él me admiraba, él, vamos, tenía un respeto hacia mí, que yo no buscaba nada de eso, pero bueno, yo me mantuve en mis principios, que para mí eso no tenía significado. Para mí es Jesús el que me justifica. Amén. No ninguna cosa ni otra cosa más. Y la verdad es que, sin darme cuenta, alguna gente me tenía un cierto respeto, ¿no? Qué bueno. Sin haberlo buscado, ¿no? Que no es que buscara yo fama, ni respeto, ni ese tipo. Y hablando de Jesús y hablando de la Biblia, primeramente en relación a la persona, ¿no? ¿Qué os cautiva más del Señor, de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo? Mira, a mí me tranquiliza su omnipresencia, me tranquiliza muchísimo, porque sé que en todo momento y en todo lugar Dios está allí. Amén. Entonces ese es su atributo de omnipresente. Dios es omnipresente en todo momento y en todo lugar. Y yo, es una cosa que me consuela mucho, también me da temor. Claro, las dos cosas, porque Él me está viendo lo que hago, lo que digo, lo que pienso en todo momento. Pero soy muy consciente de eso, de que Dios me ve, y le agradezco que Dios esté allí, porque en momentos muy duros el único consuelo que hay es saber, para mí por lo menos, es saber que Dios está allí, que no estoy sola, que en ese momento duro Dios está allí, y Dios me está viendo, Dios me está apoyando o ayudando o consolando o lo que haga falta, ¿no? Y eso, en ese sentido, es una de las cosas que más me maravilla, su omnisciencia, que Dios lo sabe todo, ve lo que digo, lo que pienso, y mis intenciones, las intenciones con las que digo las cosas, y es que Él no solamente juzga nuestras palabras, sino nuestras intenciones también, ¿no? Entonces eso me consuela muchísimo, su fidelidad, que Dios es fiel a pesar de mi infidelidad. Él es fiel por definición, Él es fiel, y me encanta recordarlo, me encanta saberlo, me encanta disfrutarlo también, porque disfruto su fidelidad. Él no falla, y bueno, hay cantidad, ¿no? Su amor que nos conquista, en fin. Hablabas tú, Charo, de momentos difíciles y duros, que lo has tenido, evidentemente. Claro, hay momentos duros, sí. Lo has tenido, pero ahí está el Señor. Amén, sí, he pasado recientemente por un cáncer, y bueno, la verdad es que hace poco hablaba con una amiga mía que está pasándolo ahora, una amiga íntima de la infancia, y me hablaba de su miedo, que era un miedo que un poco... Y es una persona muy valiente. Ella es una persona, para mí, yo la he admirado por su valentía, por su arrojo en la vida, por su enfrentarse a muchas cosas. Sin embargo, en este caso, pues tenía miedo, ¿no? Y yo tengo que darle gracias a Dios porque Él se ha llevado mi miedo. Yo no he sentido miedo en ningún momento, estoy segura. ¿Aún tenido la enfermedad? No, claro, aún teniendo la enfermedad no he tenido miedo. En ningún momento he sentido miedo. Puedo haber sentido malestar, claro, sobre todo con los tratamientos que te ponen tan fuerte y demás, pero sí, malestar sí, pero miedo no.
porque Dios estaba conmigo en todo momento. Y yo dije, si tú quieres que pase por esto, pues te agradezco que vas conmigo, ¿no? Y si estoy con Él, no tengo miedo. Por eso decía, yo disfruto mucho de eso, ¿no? De no tener miedo, de tener paz y ese tipo de cosas. Eso el oncólogo me lo decía muchas veces cuando iba, ¿no? Decía, es que no tengo paciente como usted. Normalmente la gente se espanta cuando le dicen la palabra cáncer y vienen hundidos una vez tras otra, pero tú estás tranquila, ¿por qué no? Si Dios está conmigo, ¿por qué no voy a estar tranquila? Aquí no nos vamos a quedar siempre, nos vamos a ir en un momento o en otro, pero lo importante es que de aquí voy a ir con Él, que será mucho mejor, claro. Amén, amén. Y esa certeza pues nos da seguridad. Doy gracias al Señor por tu testimonio, doy gracias al Señor porque la verdad superar un cáncer con esa paz y con esa tranquilidad de saber de que el Señor está contigo, eso no hay tratamiento que humano. Eso viene de Dios. Exacto, exactamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. José. Sí, siempre es un consuelo saber que tú puedes contar con Dios. Entonces, que nunca estás solo. Entonces, yo le digo a mis alumnos que Dios, yo enseño a alumnos desde los 3 años, y les digo que Dios no es ninguna estatua. Dios es espíritu y está en todos los sitios. Amén. En cualquier lugar podemos contar con Él. Y a veces les digo, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y es curioso, Él está en todos sitios, en los cielos. Yo digo que Pablo decía que Él fue arrebatado al tercer cielo. Tenemos el cielo o está la atmósfera, y tenemos el cielo, el espacio que hay entre las estrellas, y el cielo donde Dios habita. Dios que está en los cielos, en todos los cielos. Sí. Entonces, y que Él está con sus hijos como un poderoso gigante. Amén. Y eso también para nosotros es de mucho consuelo. Y sobre todo, que no depende sus promesas de cómo yo me comporte y cómo yo sea. Porque perfecto no hay nadie. Si uno se mira a los ojos de Dios para ser perfecto, pues evidentemente lo que le pasaba a Lutero, que él decía, bueno, ahora he pensado mal, que deseaba a lo mejor un muslito de pollo de uno de los monjes. No sabemos lo que pensaría, pero él tiene una tortura en ese sentido. Ya he pecado, ya no tengo seguridad ninguna. Entonces nosotros descansamos en Dios, que nadie nos apartará de la mano de Jesús ni de la mano de su Padre. Amén. Y lo único que nos justifica es la fe en Él, no nuestras perfecciones. Y entonces es un consuelo que Él no nos rechaza. Él nos comprende y nos ama. A veces nos tiene que castigar, nos tiene que disciplinar, pero eso es diferente. Como un padre tiene que disciplinar a un hijo, pero no como un padre que eche a su hijo de su casa. Siempre estamos teniéndolo a Él pues de una manera cercana, a nuestro lado. Lo que tenéis claro, o lo que tenemos claro, que hemos sido comprados y redimidos con la sangre del Cordero. Amén, y somos del Señor. Somos de Él. Somos del Señor. Bueno, yo me gustaría preguntaros también, ¿no? Durante todo este tiempo, sé que habéis trabajado, servido al Señor, y me gustaría un poco que nos contaseis, ¿no? Porque, claro, yo todavía me acuerdo cuando tú le dabas a mis niños en la iglesia enseñanza, ¿no? Y mi hijo tiene ya, el mayor tío mío tiene ya 32 años, acaba de cumplir, y yo me acuerdo como cuando mis niños eran pequeños tú los enseñabas, ¿no? Y yo di gracias al Señor. Yo creo que es el ministerio, ¿no? Que prácticamente es el que el Señor te ha llamado, ¿no, Charo? Sí, bueno, el enseñar a los niños lo he hecho por muchos años, sobre todo porque nadie quería ese ministerio, pero sí he visto la necesidad de enseñarlo, he disfrutado mucho y de hecho algunos de esos niños que enseñé ya son pastores en algunas iglesias, que eso me da mucha alegría, ¿no? Digo, yo he formado parte de esa vida, ¿no? Claro. Y sirven al Señor y bueno, he podido tener ese privilegio, porque por vieja, claro, porque ya son muchos años de enseñarlos. Y no me importaría seguir. Ahora en este momento no lo estoy haciendo pues parte por problemas de salud y por otras historias, pero sí lo disfruto mucho, la verdad. Y sobre todo he estado involucrada mayormente en el evangelismo. Por muchos años estuve evangelizando y organizando campañas a nivel nacional y bueno, y disfrutando de compartir el Evangelio, ¿no? Casa por casa, abriendo nuevas iglesias en algunos lugares de España, en fin. He disfrutado, pero todo tiene ese tiempo. Cuando llegó el tiempo de formar una familia, tenía que dedicarme a la casa, a mis hijos, y entonces, bueno, pues hacía otro tipo de ministerio dentro de la iglesia, con mujeres y con niños, sí. Qué bueno.
Actualmente, Charo, actualmente... Actualmente no tengo un ministerio, Sí. nada. A veces comparto con mujeres Exacto, la palabra, algo así, o en la iglesia. Hay también algo que, me conociendo un poco, hay algo que yo sé que te llama, que te atrae bastante, ¿no? Y es el tema de la oración y la intercesión, ¿no? También, claro. Pues yo te voy a pedir que ores también por este programa, ¿eh? Creo que Sí, no sí. te olvides de orar por este programa No. para que el Señor bendiga estos micrófonos. Amén. Sí, sí lo haré. Eh, Sí lo haré. Gloria a Dios. José, Sí, cuando yo empecé a leer la Biblia, pues resulta que, de hecho, me compré unas cuantas versiones católicas y tal, para mirarlas, para investigar. Pues entonces el pastor de San Lucas me puso a enseñar a niños. Y tendría unos 17 o 18 años, y ahí me quedé hasta los 28 años, todos los días. Digo, todos los domingos. 10 o 11 años sin parar, allí enseñando todos los domingos. Ahí me sorprende cuando alguno dice, es que llevo ya un mes, digo, un mes, y yo llevé 10 o 11 años sin parar. Y entonces... lo tuyo es que es una vocación. Supongo que si aguantaba tanto, sería por O eso. un don del Señor, un don. Claro, si no, a lo mejor lo hubiera dejado mucho antes. Entonces, a los 28 años entonces, nos marchamos al seminario, en el IPSTE en Barcelona, y allí pues seguí estudiando pues la Biblia 4 años, y entonces le dije al Señor que quería descansar un poquito de los niños, por variar un poco, y entonces me dedicaba a la enseñanza de adultos y también a la predicación. Pero mira por dónde después de muchos años, he acabado enseñando a niños. Porque actualmente, José, que está, digo para los oyentes que sepan. Sí, enseño la enseñanza evangélica en los colegios. Ajá. Entonces, de niños de 3 años hasta 11 o 12, cuando ya se marchan a secundaria. Estuve un tiempo también en secundaria y en bachillerato también enseñando. La verdad que los niños pequeños es una bendición, porque ellos me cuentan a veces que tienen miedo, que tienen angustia por ver padres que pueden pegar a su madre, y me cuentan ellos historias, y oramos para que Dios controle esas circunstancias, porque la verdad que muchos pasan circunstancias muy difíciles. Entonces tenemos muchas canciones que hablamos del que Dios nos cuida, que Él está con nosotros, que no tengamos miedo. En ese sentido es una gran bendición, no solamente por lo que yo pueda aportar, sino por lo que ellos mismos me aportan a mí. Son pequeñitas personas con ilusiones, con miedo, con angustia, igual que lo tenemos los mayores. Entonces es una gran bendición. Entonces tú me estabas comentando de que trabajas en la enseñanza evangélica en los colegios públicos. Sí, sí. Ajá. Y bueno, aquellas personas que nos pueden estar escuchando, yo creo que también estamos en un momento en que propicio, ¿no? Para aquellas personas que se quieran... Claro. ¿Qué nos puede comentar? Hoy día hay, por parte del gobierno, se puede solicitar, los padres pueden solicitar pues la religión que ellos quieren. Ahora mismo se oferta por parte del gobierno pues la religión católica, la judía, la evangélica y la islámica. Entonces los padres, cuando va al colegio o va a secundaria, pues ellos rellenan una hojita donde dicen qué religión quiere o si no quieren ninguna, si quieren valores y tal. Entonces, en los mismos colegios pueden solicitar que se le dé clase evangélica. Sí, allí en secretaría deben de tener una hoja donde vienen esos apartados. Entonces, los padres, pues bueno, es un derecho democrático y un consuelo que podamos tener un apoyo también ahí importante para los niños. Puede incluso elegir religión evangélica, incluso padres simpatizantes. No tiene por qué ser evangélico ni asistir a una iglesia evangélica, sino que a lo mejor digan ellos, mira, a mí me da una cierta confianza porque se enseñe la Biblia y yo quiero que mi hijo reciba esas instrucciones para que por lo menos sepan lo que pone. En la medida que ellos pueden... Pues animamos que muchos padres, ¿no?, apunten a sus niños en la religión evangélica, evidentemente, ¿no? Yo creo que Dios lo va a bendecir a través de su palabra. Se nos está acabando el tiempo. Y bueno, no sé si tenéis algunas palabras en vuestro corazón que queráis transmitir a través de estos micrófonos. José, Charo, lo que queráis, esas personas que nos puedan estar escuchando que no tienen al Señor. Si no tienen al Señor, lo mejor es buscarlo, y el Señor dice que el que me busca me halla, y eso es verdad, porque conmigo ha sido verdad. Yo no soy diferente a cualquier otra persona, soy igual de pecadora, igual de mala. Y como dice la Biblia, sin Dios estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él viene a la vida,
a nuestra vida, nos da vida, nos abre los ojos para ver muchas cosas, muchas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Dios no es solamente algo espiritual, es algo práctico, es algo para el día a día, es algo para todos los momentos. Así que hay mucha gente que tiene estas carencias de un Dios para todos los momentos, pero el Dios que tenemos es fiel, está en todo momento y en todas circunstancias, y las controla, no solamente está, Él las controla, y eso nos da paz, nos da gozo, nos da libertad y nos da otra dimensión, otra manera de vivir, de enfocar las cosas en esta vida. Qué bueno. Así que yo les animo a buscar a Dios, porque si le buscan, le vayan. Amén. ¿Vale? Porque Dios sabe cómo llegar hasta sus vidas, solamente esperan que ellos les den la oportunidad. La mayoría de las personas están llenas de prejuicios, de temores, del qué dirán. Eso no vale para nada, porque en la eternidad nos vamos a encontrar con Dios y le vamos a tener que dar cuenta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros prejuicios y con nuestros temores? Es que van a pensar de mí, ¿qué van a decir de mí? Pues mira, da igual lo que digan, voy a arreglar mi relación con Dios y lo demás da igual, ¿no? Qué bueno. Gracias, José. Sí, pues igualmente, igual que yo empecé leyendo las Escrituras, pues yo les animo a que lean el Evangelio de San Juan, donde Jesús se acerca a la persona con todo lo que Él puede ofrecer a su vida. O sea, Jesús es el buen pastor, Jesús es el pan de vida, el que coma de mí no va a tener nunca hambre. O sea, Él se acerca de una manera revolucionaria. Fue el primer evangelio que yo leí, el Evangelio de San Juan, y entonces un Jesús que te hace sentir y que te da todo lo que tú necesitas y más. Y también para los padres que son creyentes, animaros a fortalecer a vuestra familia. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, 6:4 empieza y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, que en este caso estaban los 10 mandamientos, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, las repetirás. No cansarnos en estos tiempos que son tan complicados, en estos tiempos que está el materialismo, el hedonismo, el hacer lo que uno le apetezca, el uno hacer lo que le da la gana. Eso realmente no satisface la vida. Y los padres no deben de descansar ni confiar en eso, sino que repitan a sus hijos. Dice: hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Las repitas todas las veces que puedas. Qué bueno, gracias. Sí. Pues gracias, José. Que Dios bendiga su palabra y que sea su palabra corra y sea glorificada en muchos corazones. Amén. Gracias por vuestras palabras, gracias por vuestro testimonio. Y desearos que el Señor os siga bendiciendo y que el Señor bendiga a vuestros hijos y a vuestros nietos. Que el Señor bendiga vuestra generación. Pues querido amigo, querido oyente, desde Ventana Evangélica Radio, la verdad es que en esta ocasión hemos visto el testimonio de un matrimonio consolidado en el Señor, un matrimonio al cual Dios llamó, un matrimonio al cual, como hemos visto, Dios ha sido fiel con sus vidas y siguen trabajando en la obra del Señor. Dios ha sido bueno con ellos. Y seguro que el Señor también quiere entrar en tu vida, entrar en tu casa, entrar en tu familia, bendecir tu matrimonio. Acércate al Señor, acércate, y hemos hablado también de esa salvación por gracia, esa salvación por el amor, por la bondad y la misericordia de nuestro Dios bendito. Gracias por estar ahí detrás de estos micrófonos. Que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene.